Bienvenido al mundo de la ciencia ficción, donde los cuentos extraordinarios cobran vida. Disfruta el viaje. El motor del scooter volador tosía como un gato moribundo con bronquitis. Edward Ramírez se limpió las manos grasientas con un trapo aún más grasiento y le dio un fuerte golpe al bloque del motor con su llave inglesa. La tos cesó. La piel fotosintética del cliente de Verdal pasó de un naranja preocupado a un verde aliviado. ¿Cómo? La voz del verde llevaba el distintivo nosotros de su especie. Nuestros diagnósticos mostraron 17 puntos de falla diferentes. Sus diagnósticos son demasiado pensantes. Edward hizo girar la llave inglesa entre sus dedos. Un hábito de sus días como equipo de boxes. 9 de cada 10 veces, es simplemente un acoplamiento flojo. La vibración hace que sus sofisticados sensores piensen que todo el sistema está fallando. Señaló la pared que estaba detrás de él, donde colgaba un póster descolorido de la Daytona 500 entre una colección de llaves inglesas desparejadas. Allá en la tierra teníamos un dicho: si no puedes arreglarlo con cinta adhesiva, no estás usando suficiente cinta adhesiva. La piel de Verdal cambió a un amarillo confuso. Pero no usaste ninguna tira adhesiva. Es una metáfora. Serán 40 créditos. Después de que Verdal se fue, Edward regresó a reconstruir un motor de combustión que nadie en Verdania Prime necesitaría jamás. El trabajo familiar lo ayudó a no pensar en cosas como había terminado a 40 años luz de la Tierra, reparando electrodomésticos extraterrestres en lugar de dirigir un equipo de boxes de NASCAR. De la misma manera que Travis todavía estaría vivo si Edward hubiera detectado esa tuerca suelta durante la inspección. Un suave sonido raspador proveniente del exterior le hizo mirar hacia arriba, como si algo estuviera siendo arrastrado sobre metal. Probablemente sean solo los niños del lugar jugando con chatarra nuevamente. Pero cuando miró hacia abajo, lo vio. Una gota de líquido púrpura en el suelo de su taller, todavía húmedo, brillando bajo las luces industriales. Luego otro y otro, conduciendo hacia el callejón trasero. Edward agarró una toalla de taller y siguió el rastro. Las gotas se hicieron más grandes y más frecuentes. Sus instintos de NASCAR entraron en acción. Alguien estaba herido y estaba perdiendo líquido rápidamente. En las carreras, tal vez solo tuvieras unos segundos para evitar un desastre. Detrás de los contenedores de reciclaje, encajados entre láminas de metal oxidadas y viejos cuadros de bicicletas flotantes. La encontró, una niña sapiriana, de quizás 6 años, con su piel púrpura pálida y húmeda. Su pierna derecha terminó en un lío de vendajes improvisados justo debajo de la rodilla. Sangre púrpura filtrándose a través de lo que parecía una tela cara. A su lado yacía una muleta rota, apenas un tubo oxidado envuelto en trapos. ¡Santo infierno! Edward cayó de rodillas. Los ojos del niño estaban cerrados y su respiración era superficial. Cuando le tocó el hombro, esos ojos se abrieron de golpe. Iris violetas con flecos plateados abiertos de terror. Oye, fácil. Mantuvo la voz baja, el mismo tono que había usado con los hijos de su hermana en la tierra. No voy a hacerte daño. Mi nombre es Eddie. Yo arreglo cosas, señaló la puerta trasera de su tienda. Tengo un botiquín de primeros auxilios dentro. Tal vez algunas cajas de jugo si te gusta esa antigua tecnología de la tierra. La niña intentó retroceder, pero se quedó sin aliento cuando movió su pierna herida. Su mano agarró algo debajo de su capa rasgada. Algo que captaba la luz con un brillo metálico. Bueno. No tienes que moverte. Edward levantó ambas manos. Pero esa pierna necesita atención. Puedo llamar a un transporte médico. Los ojos de la niña se abrieron más grandes. Ella sacudió la cabeza violentamente. No hay médicos. Sí, lo entiendo. Los médicos hacen preguntas. Edward estudió su rostro. A pesar de la suciedad y las marcas de lágrimas, sus rasgos tenían esa distintiva simetría sapiriana, casi demasiado perfecta para ser real. ¿Qué tal esto? Te llevo dentro. Limpiarlo yo mismo sin preguntas, sin autoridades. ¿Trato?
Ella lo miró fijamente durante un largo momento. Luego, casi imperceptiblemente, asintió. Edward la levantó con cuidado. Ella no pesaba casi nada. Sus huesos estaban huecos como los de todos los apirianos. Mientras la llevaba a través de la puerta trasera de su tienda, ella apoyó la cara en su hombro y él la sintió temblar. «Hay botiquines médicos en el baño», dijo, sentándola en su banco de trabajo después de limpiar los carburadores y las placas de circuitos. «Esto podría picar un poco. ¿Sabes qué más pica? Las abejas. Pero producen miel, así que las perdonamos». La comisura de su boca se torció. No es exactamente una sonrisa, pero casi. Edward trabajó en silencio, cortando los vendajes empapados de sangre. La herida era vieja, quizá de algunas semanas, pero recientemente la había vuelto a abrir. La crudeza de la amputación le revolvió el estómago. Esto no fue quirúrgico. Esto era medicina de campo de batalla, o peor. ¿Has estado caminando sobre esto? Le aplicó espuma antiséptica y notó que se mordía el labio pero no gritaba. Eso es ser valiente o ser estúpido. Quizás ambos. Mientras trabajaba, notó cosas. La calidad de su manto rasgado. La tela tenía ese brillo que significaba que costaba más de lo que su tienda ganaba en un año. Sus manos suaves y sin callos, salvo raspaduras recientes. La forma en que se mantenía, con la columna recta a pesar del dolor, era como si alguien le hubiera inculcado esa postura desde su nacimiento. Allí consiguió el último de los vendajes nuevos. Eso se mantendrá por ahora, pero necesitará atención médica adecuada. Esa muleta tuya es basura. No me extraña que te hayas caído. Revolvió su pila de chatarra. Dame 20 minutos. Te haré algo mejor. La niña lo observó trabajar, sus ojos siguiendo cada movimiento mientras él soldaba tubos de aluminio, añadía relleno de espuma de un viejo asiento de piloto y ajustaba la altura 3 veces hasta que quedó perfecta. Cuando se lo entregó, ella pasó los dedos sobre él como si fuera de oro. «Gracias», susurró. Edward casi dejó caer su soplete de soldar. Eso no era dialecto callejero. Era isaperiano puro, el que hablaban en los palacios flotantes de la planta alta. «De nada», dijo con cuidado. «¿Tienes a dónde ir?» Ella asintió rápidamente, deslizándose del banco de trabajo. La nueva muleta aguantó su peso con facilidad. Cojeó hacia la puerta, se detuvo y lo miró con esos llamativos ojos violeta. Luego desapareció. Edward se quedó allí un momento, mirando las manchas de sangre púrpura en su banco de trabajo. Había visto a muchos niños heridos en el distrito bajo, pero ninguno con ese porte, con ese acento. Se dirigió a la terminal de seguridad que había instalado después de que alguien intentara robar su antiguo juego de llaves de tubo. Las cámaras eran viejas, apenas funcionaban, pero habían captado algo. Rebobinó la grabación, la chica acercándose a su tienda. Pero no venía de la calle. Había salido de una trampilla de mantenimiento que conducía a los antiguos túneles de servicio. Edward comprobó la fecha y hora. Hacía 3 horas. Cambió a otra cámara, una que cubría la parte frontal de su tienda. La misma chica sentada tras una pila de cajas, observándolo por la ventana mientras él trabajaba en un motor. Adelantó la vista. Se quedó 2 horas, completamente quieta, salvo por sus manos, que imitaban sus movimientos en el aire. ¿Qué demonios? Edward retrocedió un poco más. Hacía una semana. Allí estaba de nuevo. 2 semanas, 1 mes, 3 meses, en diferentes posiciones, diferentes escondites, pero siempre observando. Algunos días se caía intentando moverse entre los escombros con esa muleta improvisada. Una grabación la mostraba arrastrándose tras un escondite cuando su muleta se rompió por completo. 3 meses. Este chico lo había estado observando durante 3 meses, recorriendo quién sabe cuánto tiempo con una sola pierna y usando basura como apoyo. Al día siguiente, Edward mantuvo la puerta de la tienda abierta y trabajó en proyectos cerca de la ventana. Efectivamente, captó movimiento con la vista periférica.
piel morada detrás de la unidad de reciclaje. Fingió no darse cuenta, pero dejó un sándwich y una caja de jugo en una caja a su alcance. 20 minutos después, ambos habían desaparecido. Esto continuó durante 3 días, dejando comida fuera, desapareciendo comida. Al cuarto ese día, decidió ser más directo. ¿Sabes?, dijo en voz alta mientras ajustaba un colector. Sería más fácil si entraras. La vista es mejor y tengo sillas con cojines de verdad. Silencio. Entonces, lentamente, la chica salió. Se movía con cuidado sobre la muleta que él le había hecho, cada paso deliberado. Al llegar a la puerta, se detuvo. No quiero molestarte, dijo con el mismo tono formal. Chico, me pasé la mitad del día hablando sola. Sería una mejora tener compañía, señaló un taburete cerca de su banco de trabajo. Además, llevas meses estudiando mi técnica. Será mejor echar un vistazo más de cerca. Ella dudó y luego se dirigió al taburete. Más de cerca y con mejor luz, Edward pudo ver más detalles. El leve brillo en su piel púrpura significaba genética de alta casta. La forma como su ropa, a pesar de estar rota y sucia, estaba cortada con precisión no era del distrito inferior. Entonces dijo, volviendo a su trabajo, ¿vas a decirme tu nombre, o debería simplemente llamarte Sombra Púrpura? Puedes llamarme. Ella hizo una pausa. Lea. No es su nombre real, obviamente. Pero Edward no presionó. Bueno. Lie, ¿quieres decirme por qué has estado viéndome trabajar? Ella permaneció en silencio durante mucho tiempo. Él pensó que ella no respondería. Luego arreglas las cosas rotas, pero no solo las reemplazas, sino que las haces funcionar de manera diferente. Ella señaló la pared de artículos reparados. Esa unidad de calefacción. Es un diseño de Corfax, pero le han añadido componentes humanos. Ahora funciona mejor. Puedes decirlo solo con mirarlo. Ella asintió. Entiendo las máquinas antes. Ella se interrumpió. Su mano se movió inconscientemente hacia donde terminaba su pierna. Solía estudiar ingeniería. ¿Acostumbrado a qué? 6, 7, 6. Su voz bajó. Pero ya no puedo más. Las cosas rotas no deben tocar las herramientas de la creación. Edward dejó la llave inglesa. ¿Quién te dijo esa? Ella se estremeció ante su tono. Es la ley. Lo imperfecto no puede crear, solo destruir. Eso es lo más tonto que he oído jamás. Y una vez vi a un tipo intentando cambiar el aceite con el motor en marcha. Edward acercó otro taburete. Mira, no sé qué tipo de retroceso. Se detuvo y estudió su rostro. La forma en que se comportaba era como si el mundo la estuviera mirando. El dialecto formal, la ropa cara. Había estado limpiando su capa antes, tratando de sacar la sangre cuando algo se cayó de un bolsillo interior. Un medallón que rápidamente apartó, fingiendo que no lo había visto. Pero él lo había visto. El sello real de la casa Vidian. Lie, dijo con cuidado. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Ella se quedó muy quieta. ¿Tiene importancia? No para mí, pero probablemente alguien te esté buscando. Su risa era amarga, demasiado vieja para sus años. No, nadie busca cosas rotas. Antes de que Edward pudiera responder, sonó la alarma de proximidad de su tienda. 3 vehículos aerodeslizadores acababan de ingresar al espacio aéreo del distrito. Elegante, oficial, del tipo que nunca llega al nivel inferior a menos que algo estuviera muy mal. La niña, Lie, se puso rígida. Debería irme. Puerta trasera, dijo Edward rápidamente. Túneles de servicio 50 metros al sur. Ir. Pero ya era demasiado tarde. La puerta principal de la tienda se abrió y entró una mujer que hizo que el aire mismo pareciera detenerse. Piel de color morado, un tono más oscuro que el de las chicas. Cabello plateado que se movía como mercurio líquido, vistiendo un sencillo traje negro que probablemente costó más que todo el edificio de Edward. 2 guardias la flanqueaban,
pero ella levantó una mano y se quedaron junto a la puerta. Los ojos de la mujer, copias exactas de los de la niña hasta el flequillo plateado, encontraron a la niña inmediatamente. «Ojia», dijo en voz baja, «es hora de volver a casa». La niña, aparentemente Oilia, se levantó del taburete con la barbilla levantada a pesar de que las lágrimas comenzaban a correr por su rostro. «Ya no soy tu hija. ¿Recuerdas? Tú misma lo dijiste. Los muertos no tienen hijos». Edward las miró. Madre e hija. Obviamente, el parecido era demasiado grande, pero la distancia entre ellas bien podría haber sido de años luz. «Vine a traerte de vuelta», dijo la mujer. Su voz no tembló, pero Edward captó algo en sus ojos, un destello de dolor rápidamente reprimido. Encerrarme de nuevo en la sala de recuperación. Fingir que no existo hasta después de la ceremonia. Los nudillos de Oilia estaban blancos sobre su muleta. Prefiero quedarme aquí con un mecánico humano en esto. La mirada de la mujer recorrió el taller, observando las manchas de aceite, las herramientas esparcidas, los carteles de NASCAR. Establecimiento. Oye, intervino Edward. Este establecimiento tiene calefacción y todos los jugos que un niño podría desear. Además, no le digo que está rota. La atención de la mujer se dirigió a él. No sabes con qué te metes. Reconozco a un niño que necesita ayuda cuando lo veo. Edward intervino parcialmente. Frente a Oilia. Hice algo sobre perder partes de ti. La diferencia es que aprendí que puedes construir algo nuevo con lo que queda. Conmovedor pero irrelevante. La mujer se enderezó. La ley sapiriana es clara. Lo imperfecto no puede gobernar. En 2 semanas, la ceremonia de la herencia nombrará a un nuevo heredero. Oilia será cuidada, se le dará consuelo, pero no puede ser lo que estaba destinada a ser porque le falta una pierna. Eso es una locura. Así es nuestra manera. La voz de la mujer se quebró ligeramente en la última palabra. Se recompuso de inmediato. Oilia, por favor, vuelve a casa. ¿Por qué?, preguntó Oilia. No me has mirado en 1 año. No me has tocado desde entonces. Señaló su pierna. Desde que esto pasó. Ya estoy muerta para ti. La mujer se estremeció como si le hubieran dado una bofetada. Eso no es un «no puedo». Se detuvo, respiró hondo. La ley. Al con tu ley, dijo Edward. Sin ofender, majestad, o lo que sea. Pero cualquier ley que deseche a una niña porque no es físicamente perfecta es basura. La mujer entrecerró los ojos. ¿Sabes quién soy? ¡Qué suerte! Todo el porte real, la estructura ósea perfecta, los guardias que parecen capaces de hacer press de banca en mi tienda lo delatan. Señaló a Ailia. Además, tiene tus ojos. Entonces sabes que interferir en los asuntos reales se castiga con la muerte. Probablemente. Todo se castiga con la muerte entre ustedes. Edward se encogió de hombros. Mire, Su Majestad, Kalira, dijo inesperadamente. Me llamo Kalira. Bien, Kali, tu hija lleva viniendo aquí 3 meses. 3 meses arrastrándose por túneles de servicio, cayéndose, levantándose, solo para verme arreglar cosas. ¿Sabes por qué? Kalra no dijo nada. Porque la trato como a una persona, no como a una tragedia. Porque cuando está aquí, puede ser simplemente una niña a la que le gustan las máquinas. Edward cogió una llave inglesa y la giró distraídamente. Dices que no puede ser lo que estaba destinada a ser, pero quizás se esté convirtiendo en algo más. Algo mejor. ¿Mejor? La voz de Kalra era gélida. Ella era ser reina. Guiar a nuestro pueblo hacia una nueva era. Ahora apenas puede caminar. Porque la abandonaste. Las palabras salieron de Edward antes de que pudiera detenerlas. Tiene una muleta de vendas viejas porque ya nadie creía que mereciera atención médica adecuada. Nuestros médicos lo intentaron todo. Tus médicos piensan como saperianos. Edward dejó la llave inglesa. Una idea se formó. Mira, tienes 2 semanas hasta la ceremonia, ¿verdad?
Dame una semana. Déjame intentar algo. ¿Probar qué? Una prótesis. Una de verdad. No cualquier cosa medieval que probablemente intentaron tus médicos. La risa de Kira fue amarga. Nuestra tecnología está siglos por delante de la Tierra en algunos aspectos. Claro, pero los humanos. Hemos estado reemplazando partes de nosotros mismos desde que descubrimos cómo afilar palos. Sabemos de prótesis. Sabemos de adaptación. Miró a Oilia. Puedo construirle algo que le permita caminar, tal vez incluso correr. Imposible. Las conexiones neuronales son diferentes para los apiranos. Sí, pero no incompatibles. He estado estudiando tu tecnología durante 2 años, arreglándolo, modificándolo. Edward se dirigió a su banco de trabajo, sacando bocetos que había hecho mientras reparaba varios dispositivos alienígenas. Sus campos bioeléctricos son, de hecho, más conductores que los sistemas nerviosos humanos. En todo caso, una prótesis funcionaría mejor para ella que para nosotros. Kalira miró los bocetos. ¿Has pensado en esto? Empezó la noche que la conocí. No pude evitarlo. Así funciona mi cerebro. Ver un problema. Encontrar una solución. ¿Y si fallas? Edward miró a Oilia, que lo observaba con esos ojos violetas llenos de algo que él no había visto antes. Esperanza. Entonces al menos alguien lo intentó. Kalira lo miró fijamente un largo momento, algo cambiando en esos ojos violetas. Luego se volvió hacia su hija. Una semana. Si este humano falla, regresas al palacio. Sin argumentos. ¿Y si tiene éxito? Preguntó Oilia, con voz baja pero firme. Entonces veremos qué opina el consejo de una pierna mecánica. El tono de Kalira sugería que ya sabía qué harían con ella. Nada bueno. Se dirigió a la puerta y se detuvo. Enviaré suministros médicos adecuados. Y dudó. Regresaré mañana para observar. Después de que se fuera, Edward encontró a Apilia llorando en silencio en el taburete, con lágrimas burbujeando contra su piel morada como gotas de champán. Oye, nada de eso. Le entregó un trapo relativamente limpio. Tenemos trabajo que hacer. Primera regla de la ingeniería humana. En caso de duda, sácalo todo. A la mañana siguiente, Edward tenía a Oilia atendiendo la puerta de la tienda mientras él desmantelaba un dron de reparto de pizzas que se había estrellado hacía 6 meses. Su estabilizador giroscópico seguía intacto, perfecto para controlar el equilibrio. ¿Por qué pizza?, preguntó Oilia, clasificando los tornillos por tamaño sin que se lo pidieran. Sus pequeños dedos se movían con sorprendente destreza. Porque los humanos encontrarán la manera de repartir pizza en cualquier lugar. Colonia en Marte, pizza en 30 minutos, fondo del océano, pizza en un submarino. Es básicamente nuestro mayor logro como especie. Extrajo el estabilizador con cuidado. ¿Ves esto? Te ayudará a compensar los desniveles del terreno. La gravedad del planeta es aproximadamente el 80% de la Tierra. Así que debemos tenerlo en cuenta. Has pensado mucho en esto. No pude dormir anoche. Mi cerebro hace eso. Tiene un problema y no lo suelta. Dejó el giroscopio a un lado y se acercó a una vieja silla de juego que le había comprado a un comerciante humano que se iba. Tiene sensores de retroalimentación áptica. Traducen la presión en señales que tu cerebro puede interpretar. Oilia lo observó trabajar y luego preguntó en voz baja, ¿crees que estoy roto? La mano de Edward se detuvo. Dejó sus herramientas y se agachó a su altura. ¿Quieres la verdad? Te falta una pierna. Eso no está roto. Simplemente es diferente. Roto sería rendirse. Roto sería aceptar lo que todos te dicen de ti. Le tocó la frente suavemente. Todo lo que te hace ser tú sigue ahí dentro. Solo te estamos construyendo mejores ruedas. Esbozó una sonrisa temblorosa. Esa es una metáfora terrible. Soy mecánico, no poeta. La puerta del taller sonó. Kalira entró esta vez sola, vestida de civil pero con un aire regio.
Llevaba un maletín médico que probablemente costaba más que los ingresos anuales de Edward. «Has vuelto», dijo Oilia, con la sorpresa evidente en su voz. «Dije que observaría». Kalira dejó el maletín, con movimientos cuidadosos y controlados. Aún no había mirado directamente a su hija. «Traje parches de interfaz neuronal. Nuestra tecnología, pero podrían serte útiles». Edward abrió el maletín, silbando bajo. «Esto es de grado militar». «¿Cómo?» «No importa, reina, ¿verdad?» Levantó un parche translúcido. «Esto podría funcionar si modificamos los puntos de conexión». Empezó a dibujar, hablando casi consigo mismo. Kalira se acercó para ver, lo suficientemente cerca como para que percibiera su aroma, algo así como ozono y flores silvestres. Sus hombros casi se tocaban. «Tus campos electromagnéticos», dijo, obligándose a concentrarse. «Se generan por la alineación celular, ¿verdad? ¿Y si en lugar de intentar que coincida a la perfección, creamos un campo complementario como la armonía en lugar del unísono?» Los ojos de Kalira se abrieron ligeramente. «Eso es realmente brillante. Nuestros médicos siempre intentaron replicar con exactitud. Pero los armónicos podrían funcionar mejor». «Mamá lo sabe todo sobre los Bofields», intervino Oilia. «Escribió el texto definitivo cuando era más joven». Kalra tensó la mandíbula. «Eso fue hace mucho tiempo». «No tanto», dijo Edward, mirándola. «¿Cuántos años tienes? ¿35? ¿38? Pareció sorprendida. Había respondido. «Así que tenías ¿qué? ¿20 años cuando escribiste un texto científico definitivo? Eso es impresionante». Estaba motivada. Su mano se movió inconscientemente hacia su abdomen. Quería entender por qué algunos embarazos fracasaban. Las interrupciones de los Bofields durante la gestación. Edward captó el gesto y lo archivó. «¿Lo resolviste?» Finalmente, demasiado tarde, porque se interrumpió, pero su mirada se posó en Ailia. «Ya no importa». Las piezas se encajaron en la mente de Edward. Abortos espontáneos, tal vez múltiples los anteriores a Ailia. Explicaba la feroz protección, la devastadora distancia cuando su única hija exitosa quedó mutilada. Trabajaron en relativo silencio durante 2 horas. Edward moldeaba el metal mientras Kalira calculaba los armónicos de campo. Oilia ayudaba en lo que podía, trayendo herramientas, organizando componentes. Era casi una experiencia doméstica. «Le estás enseñando a usar herramientas», observó Kali, mientras observaba a Oilia operar un pequeño soplete de soldadura bajo la supervisión de Edward. «Tiene buenas manos. Estable. Además, ella ya conoce la teoría mejor que la mayoría de los ingenieros que he conocido. Nuestra ley lo prohíbe. Tu ley es estúpida». Edward no levantó la vista de su trabajo. «Sin ánimo de ofender. Dices eso a menudo. Sin ánimo de ofender antes de decir algo ofensivo. ¿Preferirías que mintiera? Preferiría que mostraras el debido respeto. El respeto se gana, no se hereda». Levantó la vista entonces, encontrando su mirada. «¿Quieres que me incline y rasque porque tienes un título, o quieres que le construya a tu hija una pierna que realmente funcione?» Se miraron fijamente. El aire entre ellos crepitaba con algo que no era exactamente hostilidad. «Mamá», dijo Oilia con cuidado, «quizás podrías ayudar con el mapeo neuronal. Conoces mis patrones mejor que nadie». Fue una ofrenda de paz e inteligente. La expresión de Kalira se suavizó ligeramente. «Sí, podría hacerlo». Los siguientes 3 días se convirtieron en una rutina. Edward y Ailia comenzarían temprano a clasificar los componentes y a construir la estructura protésica. Kalira llegaría a media mañana, siempre con alguna excusa, trayendo suministros, verificando el progreso, asegurándose de que se cumplieran los protocolos. Se quedaba más tarde cada día. Al 4.º día, llegó y encontró a Edward y Oilia cubiertos. En aceite, ambos riendo histéricamente. «¿Qué pasó?»,
preguntó ella. Eddie intentó demostrar cómo funciona la articulación de la rodilla. Aylia jadeó entre risas. Pero él usó demasiado fluido hidráulico, y ella se echó a reír de nuevo. No es tan gracioso, protestó Edward, limpiándose el aceite de la cara, lo que solo la manchó aún más. Pareces haber luchado contra un pozo de alquitrán, logró decir Oilia. Los labios de Callie se crisparon. Entonces, para asombro de Edward, ella realmente rió. No una risa regia y educada, sino una risa de verdad que transformó su rostro. «Tienes aceite en el pelo», le dijo a Edward. «Se te está erizando». Se pasó una mano por el pelo, empeorando la situación. «Genial. Ahora parece que me he metido el dedo en un enchufe». No sé qué significa eso, pero sí, probablemente. Limpiaron y el ambiente se había vuelto más ligero de alguna manera. Al volver al trabajo, Kira empezó a hablar con más libertad. Los campos de Boff no son solo para telequinesis, explicó, ayudando a Edward a calibrar sensores. Son la forma en que percibimos el mundo. Oilia no ha podido sentir bien desde que dejó de hacerlo. Desde que perdí la pierna, terminó Oilia en voz baja. No pasa nada, mamá. Puedes decirlo. La mano de Kalira tembló levemente. Desde la amputación, es como perder uno de tus sentidos. Lo arreglaremos, dijo Edward con más confianza de la que sentía. La retroalimentación áptica debería ayudar. Y miren, les mostró su última modificación. He añadido generadores de pulsos electromagnéticos en puntos clave. Crearán un campo que se acoplará con el natural. Como una armonía, dijo Oilia, comprendiendo de inmediato. Exactamente. Serás como una princesa cyborg. ¿Qué tan genial es eso? ¿Qué es un cyborg? Mitad máquina, mitad persona, todo genial. Kalira negó con la cabeza, pero sonrió levemente. Tu entusiasmo es contagioso, como una enfermedad, pero más divertido. Esa noche, Kalira se quedó hasta tarde. Oilia se había quedado dormida en el sofá destartalado del taller, agotada por el trabajo del día. Edward la cubrió con su chaqueta, luego volvió a afinar la articulación de la rodilla de la prótesis. No ha dormido tan tranquila en un año, dijo Kalira en voz baja, observando a su hija. Los niños son resilients. Dales esperanza y la aprovecharán. ¿Y si esto no funciona? Si le he dado esperanzas para nada. Edward levantó la vista de su trabajo. Entonces al menos tuvo una semana para sentirse importante. Kira se quedó callada un momento. Entonces le habrías caído bien a su padre. Sí. Apreciaba la franqueza y los chistes malos. Se acercó, aparentemente, para observar su trabajo. Murió hace 3 años. Una escaramuza fronteriza con la Casa Carmesí que degeneró en guerra. Lo siento. Intentaba negociar la paz. Le dispararon durante las conversaciones. Su voz era firme, pero tenía los nudillos blancos donde se agarraba al banco de trabajo. La misma facción que luego atacaría a Oilia. Sabían que ella era todo lo que me quedaba. Edward dejó sus herramientas. Mi compañero de carreras, Travis, habíamos sido amigos desde niños. Yo era de la tripulación. Jefe. Era el piloto. El mejor equipo de la Liga Amateur de NASCAR. Tomó el pequeño soplete de soldar, dándole vueltas. Se me pasó una tuerca suelta durante la inspección. La rueda se salió a 290 kilómetros por hora. No fue tu culpa, ¿verdad? Era mi trabajo comprobarlo, mi responsabilidad. La miró a los ojos. A veces pienso que vine aquí para alejarme lo más posible de las carreras. Terminé en un planeta alienígena arreglando patinetes voladores. Travis se habría partido de risa. ¿Es por eso que estás ayudando a Aylia? Culpa. Quizás al principio. Ahora. Miró a la chica dormida. Ahora es solo mi hija. ¿Es raro? Sí. La expresión de Kalira era ilegible, pero la entiendo. Sus manos estaban cerca del banco de trabajo.
Edward era muy consciente de cada centímetro que los separaba. Callie pareció darse cuenta también, apartándose ligeramente. «Debería irme», dijo. «Podrías quedarte. Pide algo de comer. Deja que Aylia duerma un poco más antes de moverla». Dudó, luego asintió. «De acuerdo». Comieron comida horrible para llevar del único restaurante humano del distrito, hablando de todo menos de la prótesis o la próxima ceremonia. Edward se enteró de que Kalira quería ser ingeniera antes de que los deberes reales consumieran su vida. Kalira se enteró de que Edward tocaba mal la guitarra y cantaba peor. «No eres lo que esperaba», admitió mientras limpiaban. «¿Qué esperabas? Alguien menos». Los humanos tenemos reputación de ser toscos y simplistas. Lo somos, pero también somos testarudos como el infierno y creativamente estúpidos. Él sonrió. «Es una combinación ganadora». Ella sonrió, una sonrisa real que llegó a sus ojos. «Veo que la modestia no es un rasgo humano». «No. Somos terribles en eso». Oilia se movió en el sofá. Kalira se acercó a ella de inmediato, pero luego se detuvo, con su mano flotando a centímetros de la cabeza de su hija. «Está bien», dijo Edward en voz baja. «Ella no se romperá». La mano de Cayer tembló mientras tocaba el cabello de Aylia, acariciándolo suavemente. Los ojos de Oilia se abrieron y se centraron en el rostro de su madre. «Mamá, estoy aquí, pequeña estrella». El cariño pareció sorprenderlos a ambos. «¿Te quedas? Y deberíamos regresar al palacio. ¿Podríamos volver mañana?» Callie miró a Edward, quien se encogió de hombros. «La tienda está abierta si la quieres». «Por favor, mamá». «Está bien, mañana». Después de que se fueron, Edward se quedó en su tienda vacía, rodeado de componentes protésicos y manchas de aceite. Por primera vez en 3 años, el espacio no se sentía tan solo. El quinto día trajo la primera prueba real. La prótesis estaba completa. Un elegante metal morado que combinaba con el tono de piel de Oilia con sutiles detalles plateados que captaban la luz. Edward había pasado toda la noche asegurándose de que cada conexión fuera perfecta. «¿Listo?», él preguntó. Aylia, que estaba sentada en la silla médica que él había tomado prestada de una clínica, asintió con la mandíbula apretada con determinación. Callie estaba cerca, con una mano sobre el hombro de su hija. Edward activó la interfaz neuronal. Oilia jadeó cuando la sensación inundó la prótesis. No dolor, sino conciencia. Los generadores de campo electromagnético cobraron vida, hundiéndose con su biorritmo natural. «¿Cómo se siente?», Edward preguntó. «Como agua con gas en mis huesos. Hormigueo, pero no es malo. ¿Puedes mover los dedos de los pies?». El pie de la prótesis se flexionó. Los ojos de Oilia se abrieron de par en par. «Puedo sentir el suelo. No como antes, pero puedo sentirlo». «Bien. Esa es la retroalimentación áptica. Ahora, intentemos ponernos de pie». Ella se puso de pie lentamente, Edward a un lado, Kalira al otro. La prótesis sostuvo su peso fácilmente. Dio un paso tentativo, luego otro. Entonces su confianza se desmoronó. En el momento en que recordó que estaba rota, su Bofield fluctuó. Los armónicos de la prótesis se desincronizaron. Y ella tropezó. Edward la atrapó antes de que cayera al suelo. «No puedo», sollozó. «Ya no estoy completo». «Oye, oye». Edward se arrodilló a su lado. «¿Recuerdas lo que te enseñé? Fracasa más rápido. Te caíste. Así que ¿lo qué? Caer de nuevo. Caer 100 veces. Cada vez que aprendes algo. Pero nada de colillas. ¿Sabes lo que me dijo mi primer jefe de equipo? Si no te estrellas, no estás esforzándote lo suficiente». Él la ayudó a levantarse nuevamente. «Empuja más fuerte». Kalira se movió al otro lado de Apilia. Por primera vez en 1 año, abrazó a su hija con fuerza. «Eres mi hija brillante, valiente y testaruda. Entera o no, eres mía». Oilia se aferró a ella,
mientras las lágrimas corrían contra el hombro de Kalira. Cuando finalmente se apartó, su expresión había cambiado. Decidido ahora, no derrotado. Una vez más, dijo ella. Esta vez, cuando se puso de pie, su Bofield permaneció firme. 1 paso, 2, 3. Al llegar al 10º paso ya caminaba casi con normalidad. Para el día 20, ella prácticamente estaba rebotando. Eddie, funciona. Mamá, mira. Ella se abalanzó sobre ellos, abrazándolos a ambos simultáneamente. En la celebración, atrapada en el momento de pura alegría, Kalira se volvió hacia Edward. Sus miradas se cruzaron, ambos sonriendo como idiotas, y ella lo besó. Pasaron quizás 2 segundos antes de que ambos se dieran cuenta de lo que estaba pasando y se separaran. El cerebro de Edward parecía haber sufrido un cortocircuito. La piel púrpura de Kalira se había oscurecido hasta casi volverse índigo. Oilia los miró con la sabiduría de una niña de 6 años. ¿Eso significa que Eddie puede quedarse? Antes de que alguno de los adultos pudiera responder, el escaparate de la tienda explotó. Fragmentos de vidrio se esparcieron por el suelo del taller como estrellas mortales. Un cilindro de metal entró rodando por la ventana rota, silbando mientras liberaba un humo espeso. Bajar. Edward empujó a Kalira y Ailia detrás del banco de trabajo mientras otra ventana se rompía. El humo le quemó los ojos. Una especie de gas de control de multitudes seapirio que hizo que sus pulmones se paralizaran. A través de la bruma, vio figuras con trajes oscuros, no guardias reales, algo más. Se movieron con precisión militar rodeando la tienda. Casa carmesí, siseó Kalira, atrayendo a Oilia más cerca. Nos encontraron. Edward agarró una llave inglesa, sabiendo que era inútil contra las armas de energía, pero necesitaba algo en su mano. Puerta trasera, muévete. Pero la puerta trasera explotó hacia adentro. Más figuras vestidas entraron en escena. Edward dio un paso adelante, listo para pelear cuando Kalira hizo algo que él no esperaba. Ella se puso de pie, y su bofiel de repente fue visible como un brillo en el aire. Soy la reina Chalira de la casa Vidian, anunció, su voz se escuchó a pesar del caos. Esto viola el tratado de las casas. Retírense inmediatamente. Una figura se adelantó, quitándose el casco. Lord Cal Vesper de la casa Crimson. Edward lo reconoció por las noticias. Un seheriano mayor, con el rostro lleno de cicatrices y ojos como astillas de hielo. Majestad, dijo Vesper con fingida cortesía. Recibimos informes de que aquí se desarrolla tecnología humana peligrosa, simplemente investigando por la seguridad pública, destruyendo propiedad privada y utilizando armas químicas. Desafortunada necesidad, la mirada de Vesper se posó en Ailia, que se apoyaba en su nueva pierna, con la barbilla levantada a pesar del miedo. Interesante dispositivo. Seguramente el Consejo debería examinar si tales modificaciones son legales para un posible heredero. El Consejo no tiene voz hasta la ceremonia, respondió Kalira. Quizás, pero los accidentes ocurren, especialmente con tecnología humana sin probar. Vesper asintió a sus soldados. Confisquen el dispositivo. ¿Qué demonios?, gruñó Edward, poniéndose frente a Ailia. Vesper sonrió fríamente. El humano habla. ¡Qué novedoso! Hizo un gesto y 2 soldados levantaron sus armas. Apártense. Mecánico. No, Eddie, advirtió Cali. No, repitió Edward. ¿Quieres la pierna? Pasa por encima de mí. Condiciones aceptables. La ráfaga de energía golpeó a Edward en el pecho, lanzándolo hacia atrás contra la estantería. Las herramientas se estrellaron a su alrededor. Un dolor intenso le recorrió las costillas, con el aturdidor activado. No era letal, pero dolía muchísimo. Eddie. Oilia intentó correr hacia él, pero un soldado la agarró del brazo. No la toques. El bofiel de Kalira brilló con más intensidad.
Varios soldados retrocedieron. El poder de una reina no era algo que se pudiera probar a la ligera. Cuidado, Majestad, dijo Vesper con suavidad. La violencia entre casas durante los periodos de sucesión conlleva severas sanciones. No querrías perder tu trono por una humana y una niña rota. Edward se obligó a levantarse, saboreando la sangre. Ella no está rota, pedazo de... Otra ráfaga aturdidora lo hizo caer de rodillas. ¡Alto! El grito de Oilia atravesó el aire. Su propio campo magnético estalló de repente. Salvaje, descontrolado, pero poderoso. Los amplificadores electromagnéticos de la prótesis se activaron, armonizando con su pico emocional. Todas las herramientas metálicas del taller comenzaron a vibrar. Imposible, suspiró Vesper. No debería poder hacerlo. El cilindro metálico que había lanzado antes salió disparado por la habitación, golpeándolo en la cabeza. Tropezó y estalló el caos. La telequinesis de Oilia, amplificada por la prótesis, envió herramientas volando como misiles. Los soldados se agacharon para cubrirse. En la confusión, Edward se arrastró hasta su banco de trabajo, buscando con los dedos la baliza de emergencia que había instalado después de su primer allanamiento. La cerró de golpe, enviando una alerta a las fuerzas de seguridad locales. Armas abajo, una nueva voz. Ordenó. Las fuerzas de seguridad humanas entraron en masa. La policía del distrito inferior, en su mayoría oficiales humanos y verdad a quienes no les importaba la política seheriana. Esto es asunto de la casa, gruñó Vesper. Esta es mi jurisdicción, respondió el capitán humano con sequedad. Y acabas de agredir a un ciudadano y destruir propiedad privada. Tu estatus de vivienda no significa que puedas sentarte aquí. Vesper parecía dispuesto a discutir, pero luego pareció darse cuenta de las consecuencias. Una casa noble ataca a un niño y a un mecánico humano. Los medios de comunicación lo crucificarían. Esto no ha terminado, le dijo a Cale. El consejo se enterará de esta abominación. Hizo un gesto hacia la prótesis. Ninguna máquina puede hacer el agujero imperfecto. Después de que se fueron, Edward finalmente logró ponerse de pie, con una mano presionada contra sus costillas. Cale estuvo inmediatamente a su lado, sus frías manos revisando sus heridas con sorprendente gentileza. Me diagnosticó 2 costillas rotas. Quemaduras leves causadas por el aturdidor. Tienes suerte. Siéntete súper afortunado. Edward jadeó. Oilia lo abrazó con cuidado desde el otro lado. Me protegiste. Por supuesto que lo hice. Eso es lo que hace la familia. La palabra quedó suspendida en el aire. Familia. Las manos de Kalira todavía estaban sobre sus costillas. No lo somos, empezó. ¿No lo somos? Edward miró entre ellos. Quizás no por sangre o por ley, pero mamá, dijo Oilia en voz baja. Quiero quedarme aquí esta noche con Eddie. Eso no es apropiado. Por favor, no quiero volver al palacio. Aún no. Cali miró a su hija, luego a la tienda dañada de Edward, luego al hombre mismo, magullado, sangrando, pero aún de pie. Yo también me quedaré, decidió. ¿Por motivos de seguridad? Edward levantó una ceja. ¿Fines de seguridad? Cállate y búscame vendas para tus costillas. Pasaron la noche limpiando cristales y arreglando lo que pudieron. Oilia volvió a quedarse dormida en el sofá, con su prótesis todavía puesta. Ella se negó a quitárselo. Cal y Edward se sentaron en el suelo, con la espalda apoyada en el banco de trabajo, compartiendo una botella de whisky Ers que Edward había estado guardando. Vesper no se detendrá, dijo Kalira en voz baja. Si Oilia supera la ceremonia con la prótesis, su hija perderá su oportunidad de acceder al trono. Así que nos aseguraremos de que la supere. No es tan sencillo. El Consejo podría declarar que la prótesis no es válida y decir que no es realmente parte de ella. Edward tomó un trago de whisky, haciendo una mueca al sentir el ardor. Entonces lo hacemos innegable. Mañana entrenamos.
Ella necesita hacer más que caminar. Ella necesita ser extraordinaria. Kalira lo miró. ¿Por qué te importa tanto? ¿De verdad quieres saberlo? Ella asintió. Porque me recuerda porque me encantaba arreglar cosas en primer lugar. No por la perfección, sino por la alegría de hacer que algo funcione de nuevo. Él la miró a los ojos y, como ustedes dos también me hacen sentir menos roto. La persona que llama permaneció en silencio durante un largo momento. Luego tomó la botella de whisky, tomó un trago y tosió. Eso es terrible. Sí, realmente lo es. Ella se rió suavemente y luego apoyó la cabeza en su hombro. A mi marido seguramente le hubieras gustado. Simplemente me gustó. También tenía un gusto terrible en cuanto a alcohol. Se sentaron en un cómodo silencio, mirando a Ailia dormir, su nueva pierna brillando en la tenue luz de la tienda. 5 días, susurró. Solo 5 días para convencer al consejo de que una prótesis hecha por humanos puede curar a mi hija. 4, corrigió Jack. El mañana ya está perdido para el entrenamiento. ¿Te refieres a hoy? Señaló la ventana por donde estaba amaneciendo. Aún mejor. No hay nada como empezar a entrenar sin dormir y con las costillas rotas. Podrías descansar. Ni una posibilidad. Tu hija necesita estar preparada. Y me condenarán si algún imbécil lleno de cicatrices y delirios de nobleza va a detenerla. Kalira levantó la cabeza para mirarlo. O eres imprudente o eres brillante. Jack sonrió. Supongo que soy ambos. Ese es el estilo americano. Ella sonrió. Esa rara sonrisa real que transformó su rostro. Entonces supongo que deberíamos ser humanos al respecto. ¿Qué significa eso? En lugar de responder, lo besó de nuevo. Esta vez, ninguno se apartó. ¿Cuándo? Apilia se despertó 1 hora después. Los encontró dormidos apoyados contra el banco de trabajo. La cabeza de Kalira sobre el hombro de Edward, su brazo alrededor de ella. La niña de 6 años sonrió y practicó caminar silenciosamente con su nueva pierna, con cuidado de no despertarlos. Hoy decidió que empezaría a correr. El tío Vesper y el consejo podrían guardarse sus opiniones. Ella tenía un padre humano que le construyó una pierna cohete y una madre que finalmente la abrazó de nuevo. La ceremonia de la herencia podía traer todo lo que quisiera. Ella estaba lista. La mañana de la ceremonia de la herencia llegó con toda la sutileza de un mazazo en el cráneo. Edward se despertó y encontró a Ailia ya levantada, practicando estocadas en el centro despejado del taller. Su prótesis se movía suavemente con cada movimiento. La luz violeta del amanecer se filtraba a través de las tablas que habían clavado sobre las ventanas rotas. Se supone que deberías estar descansando, dijo, incorporándose de la cama improvisada que habían hecho con mantas de envío. No puedo dormir. Oilia ejecutó un pivote perfecto. El giroscopio protésico la mantuvo equilibrada. La hija de Lord Vesper estará allí. Ella ha estado entrenando toda su vida para esto. Sí, bueno, no tuvo que aprender a caminar de nuevo primero. Edward se puso de pie, haciendo una mueca de dolor mientras sus costillas rotas protestaban. Eso te hace más duro. Kira salió del pequeño baño de la tienda, ya vestida con una túnica formal que de alguna manera parecía perfecta a pesar del entorno industrial. El transporte llegará en 2 horas. Deberíamos prepararnos. Edward había modificado él mismo las túnicas ceremoniales de Oilia, cortando paneles estratégicos para mostrar la prótesis en lugar de ocultarla. El metal púrpura brillaba a través de la tela como una armadura, pero faltaba algo. Esperar. Agarró una lata de pintura resistente al calor de su banco de trabajo. Esto necesita algo, Edward. No, advirtió Kalira. Demasiado tarde. Ya estaba rociando llamas anaranjadas y rojas a lo largo de los paneles laterales protésicos. El diseño fluía desde el tobillo hasta la rodilla como los autos que usaba para prepararse para las carreras. Eddie, chilló Oilia, pero estaba sonriendo. Mamá te va a matar. Es la ceremonia de la herencia, dijo Kalira con una voz peligrosamente tranquila. No es un derbi de demolición,
¿Cómo se llamaban? Esas llamas añaden al menos 10 caballos de fuerza, dijo Edward con cara seria. Ciencia. Oilia giró la cabeza para ver mejor el diseño. Me hace parecer rápido. Tú eres rápido. Esto solo lo anuncia. Kalira se pellizcó el puente de la nariz. El consejo pensará que nos burlamos de la tradición. Bien. Su tradición dice que los niños con problemas deben esconderse. Nosotros decimos que tiene una pierna de cohete y que pueden con ello. Madre e hija se miraron a los ojos. Algo pasó entre ellas. Una conversación completa en una mirada. Entonces los hombros de Kalira se relajaron. Las llamas se quedan, decidió. Pero si el consejo se opone. Le echamos la culpa al humano, dijeron Edward y Oilia al unísono. El transporte que llegó no era el vehículo sutil que Edward esperaba. Era una plataforma flotante de metal pulido y campos de energía deliberadamente visibles, diseñada para ser vista. El piloto, un saperiano de rostro severo y porte militar, observó la presencia de Edward con evidente desaprobación. No se permiten humanos. Es mi mecánico de apoyo emocional, dijo Oilia, agarrando la mano de Edward. Muy importante para mi ansiedad escénica. El piloto miró a Kalira, quien se encogió de hombros. Ha hablado. Sobrevolaron las lágrimas de la ciudad desde los mugrientos distritos bajos, donde las especies se mezclaban libremente, pasando por las zonas intermedias de comercio e intercambio, hasta las plataformas flotantes de la nobleza. El gran salón se encontraba en la cúspide, no de cristal ni reluciente como Edward esperaba, sino tallado en una sola piedra maciza anterior a los vuelos espaciales. Era deliberadamente primitivo, un recordatorio de lo que eran los sapirianos antes de llegar a las estrellas. ¿Nervioso?, preguntó Edward a Oilia en voz baja. Aterrado. Bien. Úsalo. El miedo significa que te importa. Preocuparse significa que lucharás. La plataforma descendió. Entraban en un patio ya repleto de representantes de las casas. Un mar de rostros morados con elaboradas túnicas se giraba para observar su llegada. Los susurros corrían entre la multitud, no sobre Kalira ni siquiera sobre Oilia al principio, sino sobre el mecánico humano que se atrevía a asistir a semejante ceremonia. Lord Vesper estaba de pie cerca de la entrada, con su rostro marcado por cicatrices esbozando una agradable sonrisa que no llegaba a sus ojos. A su lado, una chica quizás 2 años mayor que Oilia vestía una túnica que probablemente costaba más que toda la tienda de Edward. Tenía los rasgos afilados de su padre, pero la mirada más dulce de su madre. Lady Tima, hija de Vesper y la competencia de Oilia. Su Majestad, dijo Vesper con suavidad. Veo que ha traído a su mascota. He traído al médico de mi hija, respondió Kalira. Su tono podría haber congelado el nitrógeno, como se permite en cualquier aire con requisitos médicos. Por supuesto, y qué tratamientos médicos tan interesantes. Su mirada se fijó en la prótesis decorada con llamas, visible a través de la túnica de Oilia. ¡Qué festivo! Nos gusta la fiesta, dijo Edward. Dijo secamente. A Vesper le tembló el ojo. El humano habla en el gran salón. ¡Qué inaudito! Hay mucho de eso por ahí, respondió Edward. Tema dio un paso al frente, ignorando la tensión adulta. Me gusta tu pierna, le dijo directamente a Oilia. Las llamas son geniales. Oilia parpadeó, sorprendida. Gracias. Tus túnicas son bonitas. Mi papá me las hizo usar. Me pican. Tima bajó la voz con aire conspirador. ¿Es cierto que puedes volar con esa cosa? Todavía no, pero Eddie, mi papá, está trabajando en botas cohete. Malvado. La mano de Vesper se posó en el hombro de su hija, tirándola hacia atrás. La ceremonia comienza pronto. Deberíamos tomar nuestras posiciones dentro del gran salón. Edward tuvo que admitir que los zafirianos sabían cómo construir para el drama. El espacio estaba tallado en esa única piedra, pero la acústica era perfecta. Cada susurro se escuchaba.
Lágrimas de asientos se alzaban en círculos alrededor de una plataforma central donde un camino de metal pulido conducía a un altar. Sobre él reposaba la corona de la herencia, un círculo de metal que parecía cambiar entre púrpura y plata según el ángulo. Las reglas eran sencillas, como Kira había explicado. El aire debe recorrer el sendero ceremonial exactamente 100 metros sin ayuda. Luego, levanta la corona solo con telequinesis. Manténla en alto mientras recitas el juramento de protección. El contacto físico con la corona antes de completar el juramento significaba el fracaso. Recuerda, le susurró Edward a Oilia mientras esperaban el inicio de la ceremonia. Los armónicos de la prótesis están calibrados según tu nivel emocional. Mantén la calma. Confía en la tecnología. Confía en ti mismo. ¿Y si yo caigo, y tú te levantas? Eso es lo que hacemos. La suma sacerdotisa entró, anciana, incluso para los estándares sapirianos. Su piel púrpura, tan oscura que era casi negra, se movía con la precisión cuidadosa de alguien que ha sobrevivido a varias dinastías. Levantó una mano y la sala quedó en silencio. Nos reunimos para presenciar la selección del aire, dijo, con voz que se oía a pesar de su fragilidad. Se presentan 2 candidatos. Lady Tima de la casa Crimson, Princesa Oilia de la casa Vidian. ¿Quién se levanta primero? Tima dio un paso al frente. Yo. Recorrió el sendero con gracia practicada, cada paso medido y perfecto. Al llegar al altar, su bofield brilló, controlado, preciso. La corona se elevó suavemente, flotando exactamente a la altura prescrita mientras recitaba el juramento en impecable y seriano. Al terminar, dejó la corona con suavidad e hizo una reverencia. Los aplausos llenaron la sala. La sonrisa de Vesper fue triunfal. Princesa Oilia, llamó la suma sacerdotisa. Tu turno. Oilia se dirigió al inicio del sendero. La sala quedó en silencio, no el silencio respetuoso que había recibido Tima, sino el silencio anticipado de la gente que esperaba el desastre. Todas las miradas estaban fijas en la prótesis con sus llamas pintadas. Dio su primer paso. La pierna mecánica se movió con suavidad. El sistema giroscópico de Edward la mantenía en equilibrio. Otro paso. Otro. La multitud comenzó a murmurar, sorprendida de que pudiera caminar. Entonces, exactamente a mitad de camino, todo salió mal. La prótesis se atascó a mitad de paso. Los ojos de Oilia se abrieron de par en par cuando la pierna se trabó por completo, estrellándose contra el suelo pulido. El sonido resonó por la sala como un disparo. No. Kalira avanzó, pero la suma sacerdotisa levantó una mano. El aire debe completar el camino solo. No se permite ayuda. Edward ya se estaba moviendo. Su mente recorrió las posibilidades de diagnóstico. Tenía que ser un pulso electromagnético. La prótesis tenía triple redundancia. Nada más podría causar un fallo total del sistema. Su mirada recorrió a la multitud y encontró a Vesper, cuya expresión de preocupación se vio socavada por la satisfacción en sus ojos. Ese bastardo, murmuró Edward, y luego más alto. Su santidad. Solicito examen de la prótesis por sabotaje. Silencio, humano, dijo Vesper. ¿Te atreves a interrumpir? Me atrevo a muchas cosas. Eduardo entró en el círculo ceremonial, violando técnicamente alrededor de 17 leyes sagradas. Alguien desplegó un EMP. Esta es la única manera de matar los 3 sistemas de energía simultáneamente. No tienes pruebas, dijo Vesper. No lo necesito, yo tengo esto. Edward sacó su caja de herramientas de su chaqueta y se arrodilló junto a Oilia, que intentaba no llorar. Hola, niño. ¿Recuerdas lo que te enseñé sobre las fallas del sistema? Siempre hay redundancia, susurró. Esa es mi chica. Abrió el panel de acceso a la prótesis y habló más alto para que toda la sala pudiera oír. ¿Saben cuál es su problema? ¿Todos ustedes? ¿Crees que la perfección significa nunca fallar? Sacó herramientas y sus manos trabajaron de memoria mientras hablaba.
En la tierra, tenemos una palabra diferente para las cosas que nunca fallan. Los llamamos muertos. La vida es romperse y reconstruirse, caerse y levantarse. Esta niña, tu princesa, se arrastró por las tuberías de alcantarillado durante 3 meses solo para aprender. Eso no es imperfección. El acoplamiento de potencia secundario se frió. Lo evitó, desviándose a través del sistema terciario. Perdió su pierna y, en lugar de darse por vencida, aprendió a caminar de nuevo. Ella se cayó todos los días durante semanas y se levantó cada vez. Eso no es debilidad. La prótesis volvió a la vida, pero apenas. Funcionando únicamente con energía de emergencia. Ella se enfrentó a su propia familia, a toda su cultura, a todos los que le decían que estaba rota. Eso no es deficiencia. Él ayudó a Aylia a ponerse de pie. La prótesis aguantó, pero apenas. Esa es una voluntad imparable. Y si no puedes ver eso, tal vez necesites nuevos ojos, no un aire nuevo. La sala estalló en voces furiosas, algunas pidiendo el arresto de Edward, otras pareciendo realmente considerar sus palabras. A pesar de todo, Oilia se mantuvo en pie con piernas temblorosas, la prótesis chispeando de vez en cuando, pero sosteniendo su peso. «¿Puedo terminar?», le dijo en voz baja. «Sé que puedes, pero no tienes que hacerlo solo». Sacó un último componente de su kit. Una célula de energía que había estado guardando, lo suficientemente pequeña para ocultarla, lo suficientemente potente para hacer funcionar la pierna durante horas. En cuarto lugar, la redundancia. Ten siempre una copia de seguridad más de la que crees que necesitas. Lo instaló en segundos. La prótesis volvió a funcionar por completo y las llamas en su costado parecieron brillar bajo la dramática iluminación del salón. «El humano ha interferido», gritó Vesper. «El juicio no es válido. El humano ha reparado el sabotaje», dijo Kayara, poniéndose de pie también. «Exijo que se investigue la firma EMP. Estos dispositivos dejan residuos rastreables». La suma sacerdotisa levantó ambas manos para pedir silencio. Cuando lo consiguió, habló directamente con Aylia. «Niño, ¿puedes continuar?». Oilia asintió, pero cuando dio el siguiente paso, algo había cambiado. Su campo visual, normalmente un brillo tenue, de repente brilló lo suficiente como para poder verlo con claridad. No fue la amplificación de la prótesis. Edward pudo ver que las lecturas eran normales. Todo esto era ella. Caminó los 50 metros restantes sin tambalearse ni una vez. Cuando llegó al altar, no tomó inmediatamente la corona con su telequinesis. En lugar de eso, se giró para mirar a la asamblea. «Soy imperfecta», dijo ella, y su voz joven se oyó con claridad. «Siempre seré imperfecta. Esta pierna no es carne. Es metal y circuitos y llamas realmente geniales que pintó mi papá, aunque mamá le dijo que no lo hiciera». Algunas risas nerviosas de la multitud. «Pero soy más fuerte por ello. He aprendido cosas que no se pueden saber sin caer. Encontré familia en lugares donde nunca buscarías. He sido reconstruido por el amor, no por la ley». Su Bofield pulsó más brillante. La corona comenzó a elevarse, pero también lo hizo todas las demás piezas de metal de la habitación. Armadura ceremonial levantada de los cuerpos. Armas decorativas sacadas de las paredes. Incluso el medallón del cargo de Lord Vesper intentó estrangularlo hasta que lo soltó. «Si necesitas un gobernante perfecto», continuó Oilia, la corona ahora flotando a la altura correcta mientras el caos reinaba a su alrededor. «Entonces elige a Tima. Ella nunca ha fracasado porque nunca ha tenido que luchar. Pero si quieres un gobernante que entienda que la fuerza viene de reconstruir, no de no romper nunca». Comenzó el juramento de protección, pronunciando cada palabra con deliberada precisión mientras mantenía su control telequinético sobre lo que parecía la mitad del metal del edificio. Edward notó que Tima observaba con algo así como asombro y tal vez envidia. Cuando la última palabra del juramento salió de sus labios, Oilia no solo dejó la corona. Ella dejó caer todo de una vez.
El accidente fue tremendo. El metal chocaba contra la piedra en una cacofonía que hizo que todos se taparan los oídos. En el silencio que siguió, la suma sacerdotisa habló. El niño ha demostrado un poder que supera al de cualquier heredero en generaciones. Ella hizo una pausa. Ojos antiguos estudiando a Oilia. La ley habla de perfección corporal, pero quizá hemos entendido mal. Quizás la perfección requerida no es la del cuerpo, sino la del espíritu. La capacidad de transformar el sufrimiento en fuerza. Esto es indignante. Vesper dio un paso adelante. Siglos de tradición, Lord Vesper, la suma sacerdotisa interrumpió. El escáner de residuos indica una descarga EMP desde su ubicación. El uso de tales dispositivos durante una ceremonia sagrada es traición. Los guardias se movieron hacia Vesper, quien retrocedió. Esto no ha terminado. El consejo. El consejo revisará sus crímenes, dijo Kalira fríamente, empezando por el intento de asesinato de un niño de 6 años. Mientras los guardias se llevaban a Vesper, Tima se separó de su madre y corrió hacia Oilia. Eso fue increíble. ¿Puedes enseñarme a hacer eso? La cuestión del metal, no la de perder una pierna. Tal vez, dijo Oilia de repente tímida. Si me enseñas esa caminata perfecta. Edward sintió una mano en su hombro. Kalira estaba de pie junto a él, observando a su hija hacer su primer amigo verdadero. Has violado 17 leyes sagradas, murmuró. ¿Solo 17? Yo iba por 20. El consejo aún podría anular la selección. No lo harán. Edward asintió hacia la multitud donde los eirianos más jóvenes estaban agrupados alrededor de Apilia y preguntaban sobre la prótesis que tocaba las llamas pintadas. Míralos. Ella no es solo su heredera. Ella es su heroína. El niño roto que se negó a permanecer roto. Esa noche, después de la fiesta, los discursos y las maniobras políticas, Kalira encontró a Edward en su tienda. Ya estaba trabajando en mejoras en los diseños protésicos de las botas cohete que había prometido. Podrías tener un taller de palacio, dijo sentada en su banco de trabajo, equipo de última generación, asistencia. Aprobar. Me gusta mi tienda. Tiene carácter y manchas de aceite y esa llave inglesa con la que tienes que golpear las cosas para que funcionen. Luego tendré que visitar a menudo para las citas de mantenimiento de Oilia. ¿Solo por eso? Ella se acercó más. ¿Qué más llevaría a una reina a un taller mecánico humano? Oh, no lo sé. Quizás esto. Sacó un pequeño dispositivo de su cajón. Una prótesis diminuta, perfectamente elaborada, pero en miniatura. Kalira lo miró fijamente. ¿Qué cifra representa para alguno de nuestros niños la necesidad de tecnología adaptada? Siendo mitad humano, mitad sapiriano y todo eso, más vale estar preparado. Edward Ramírez, ¿en realidad me estás proponiendo matrimonio con una pequeña prótesis de pierna? Demasiado raro. Puedo conseguir un anillo. Los humanos hacen anillos, pero pensé que ella lo besó, lo que parecía un sí. La puerta se abrió de golpe. Oilia estaba allí parada, todavía con su túnica ceremonial, pero con grasa ya en su cara por algo. Finalmente. ¿Eso significa que ahora puedo llamarte papá? Edward se arrodilló a su nivel. Podrías haberme llamado así hace meses, muchacho. Ella se lanzó hacia él y luego atrajo a Kalra hacia un abrazo. Allí estaban, una familia extraña en una tienda sucia, un mecánico humano, una reina sapiriana y un niño de 6 años con una prótesis pintada con fuego que acababa de heredar un trono. Entonces, dijo Oilia, volviendo la vista atrás sobre esas botas cohete. Mañana, dijo Kalira con firmeza. Esta noche, somos solo familia. Pero cohetes, mamá. Cohetes. Edward sonrió. Estoy con la niña. Los cohetes lo hacen todo mejor. Kalira los miró a ambos, a su hija y a ese humano imposible que había reconstruido sus vidas, y rió. Una risa de verdad, la que no había sentido en años. Bien, pero solo cohetes pequeños. Trato hecho,
dijeron Edward y Apilia al unísono. Afuera, las luces de la ciudad de Verdania Prime brillaban con lágrimas del suelo al cielo, un recordatorio de todos los límites que habían cruzado. Pero dentro del taller, rodeados de herramientas, piezas de motor y el olor a aceite de motor, esos límites no importaban.